¿Quieres escribir un libro y no sabes cómo? No te preocupes. Hoy tenemos un experto en el tema que nos va a ayudar con ciertos tips que van a servir muchísimo para que puedas escribir tu libro. Damos la bienvenida a André Maldonado. Tiene 15 años de experiencia en edición de libros de varias temáticas que vamos a ir contando a lo largo de este podcast. André, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, Fabián. Pues yo súper contento de estar acá pues, en tu programa y bueno, compartir con toda nuestra audiencia algunos tips, como tú bien dices, y alguna de parte de mi experiencia en cómo publicar los textos o las inquietudes que la gente posea. Ujú. ¿Es posible para una persona que no lleva años de escritor, es posible que pueda escribir su propio libro? Es posible, con la asesoría adecuada, con los lineamientos adecuados es posible. Por ejemplo, ya que tocas este tema de una persona que no tiene el expertise de escribir, la asesoría que se le puede brindar es, por ejemplo, a través de entrevistas, por ejemplo, ¿no? La gente quizá tiene mucha información de sus experiencias o de las cosas que ha adquirido teóricamente en su cabeza, ¿no? Habilidades duras, por decirlo así, y quiere pues transmitirlas al texto y no sabe cómo, porque capaz no tiene la expertise de escribir y tal. Podemos hacer una serie de entrevistas, por ejemplo, y mediante esas entrevistas pasarlas a texto, ¿no? Se le hace una propuesta a la persona y esta persona evalúa y dice, mira, quiero que quites esto, pongamos esto acá, lo que es la edición como tal, ¿no? Edición. Entonces, sí, efectivamente se puede y brindamos asesoría para ello. Qué bueno, tú que eres el experto en el tema y obviamente estás entrenado más de 15 años, más de 3.000 libros en los que has trabajado y de diferentes temas, ¿no? Tanto académicos, autobiografías. ¿Qué más has hecho? Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria. Sí, bueno, en principio yo empecé trabajando en una editorial importante de acá del país, digamos, de Sudamérica, de hecho, que es Abya Yala. Abya Yala empecé editando textos de ciencias sociales, ¿no? Y de humanidades. Entonces, en tema de ciencias sociales había libros hasta en quichua, ¿no? Que recogían mucho antropología, sociología, filosofía, historia, ¿no? Libros muy ricos en esos aspectos de las comunidades aborígenes del Ecuador, por ejemplo. Había pocos libros de autor, ¿no? Pero digamos, los libros de ese estilo que se querían publicar en América, de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, publicaban por medio de Abya Yala, es decir, la publicación desde la traducción se la hacía en nuestra editorial y salía a la luz pues en Abya Yala. En ese momento pues me centré en ese estilo de publicaciones. Más Ok, adelante también trabajé en publicaciones sobre historia política del Ecuador, ¿no? qué Ese bueno. proceso fue muy interesante, hicimos alrededor de 20 volúmenes. Ahí, bueno, el trabajo era un poco diferente porque ahí en cambio era netamente historia política. Entonces, en bibliotecas, en archivos históricos, por ejemplo, ¿no? Buscando recortes de periódicos, actas de la Asamblea, del Congreso, por ejemplo, de 1950, que dijo, que O no sea, te dijo. tocaba ser también como investigador. La Exactamente. parte de Ujú. investigación del tema, luego la parte de edición y también me imagino que a la persona que iba a hacer la parte de diseño también le daba ciertas guías. Ah, por supuesto, porque mira, eran libros de los de esa colección tan teóricos que era difícil, pues, que la gente no se aburra. Eran libros muy especializados, obviamente, ¿no? Dedicado a gente de posgrado, con doctorados, maestrías, etcétera, porque era un libro en realidad para ese estilo. Pero tocaba trabajar, digamos, trabajábamos con el diseñador gráfico para que sea un poco, tenga más aire, sea más accesible, sea más fácil la lectura, más cómoda, ¿no? Ujú. Hablando de las autobiografías, de pronto, ¿qué tipo de personas deberían hacer una autobiografía? Mira, yo en principio te diría que todos, Muy porque bien, todos tenemos algo que contar. claro No, que no, no, sí. no podemos decir que esta persona tiene una vivencia mayor que la otra, eso es tan relativo, Claro, ¿no? es que muchas veces dicen no solamente para personas recontra destacadas, como tú bien lo has dicho, o sea, todos tenemos algo que contar. Imagínate dejar tu libro.
Porque un libro yo pienso que también es como trascender. Exactamente, un libro, o sea, tú dejas tu legado, tu huella, ¿no? Totalmente, totalmente. Todas tus vivencias, tus emprendimientos, tus deseos, tus cosas buenas, en fin, todas las cosas se pueden recoger en el libro, ¿no? En un libro, y darle a conocer a la comunidad, no solamente de este momento, hablando temporalmente, sino las futuras generaciones que luego serán grandes, en fin, ¿no? Entonces puedes dejar, ¿a quién no le puede tocar una enseñanza de vida de estas? Es interesante Qué eso, bueno. total. Ahora, el punto difícil, nosotros que no estamos en el tema de la escritura constantemente, decimos, ya, quiero hacer mi libro, ¿cómo empiezo? Como nos dijo André, básico y fundamental que podrías tener, podría ser una técnica, por así decirlo, una entrevista, a modo de entrevista. ¿Quién hace la entrevista? Tú harías la entrevista a esa persona para que te vaya contando las cosas y en base a eso ya le presentas su autobiografía o cómo manejas esta técnica. Sí, mira, eso me ha funcionado varias veces que he ayudado a ciertas personas con sus autobiografías. Eh, bueno, empezamos, digamos, cronológicamente, ¿no? Yo les voy preguntando sobre su niñez, su casa de infancia. Entonces, hay personas que tienen como una personalidad bastante informal y tal, y te van contando cosas casuales. Otros, en cambio, como son muy técnicos y te van contando así perfectamente por poco año por año. En fin, ya mucho depende de cómo es cada persona. Te van contando, ¿no? Mi ideal es cronológicamente, pero luego de ello también ahondo en los procesos que siento que son más importantes, ¿no? Entonces, y luego de eso, de tener las grabaciones completas, yo las Tú paso mismo al texto. transcribes, tú Sí, sí, pasas a sí, sí, sí. texto. Qué Paso al bueno. texto y desde ahí empiezo a hacer la edición. Voy escuchando y digo, él dijo, por ejemplo, habló de una manera muy coloquial, una palabra que usamos informalmente, entonces yo la paso a un lenguaje, quizá no formal, pero sí un lenguaje recto, ¿no? Que podamos leerlo todos. Qué bueno, encantado. Ya quienes ya les esté gustando esta idea, por favor, contactarse con el departamento comercial de André para que les pueda dar ideas, les pueda dar presupuesto, porque sí es posible escribir tu libro. Ahora, pasémonos donde otro tipo de personas. Tal vez donde profesionales que también dan capacitación, pero también quieren hacer dinero con su libro. ¿Cómo se podrían manejar ellos? ¿Cómo se gana? Explícanos un poquito acerca del tema. Si el libro impreso todavía sigue en auge versus el digital, conversamos un poquito al respecto. Sí, bueno, a ver, una persona que se dedica a dar capacitaciones, pues tener su libro es una herramienta indispensable, diría yo. Es un activo más. Exactamente, imagínate que luego de que yo diga, wow, el capacitador me dejó impactado, hay un libro de él, por favor, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo adquiero? Sí, efectivamente, en el mundo actual de nosotros estamos acostumbrados ya a tener estas herramientas digitales, ¿no? Y poderlo leer, se vale. No obstante, yo te diría que una gran parte de la población, sobre todo desde los 40 para arriba, ¿no? Prefieren el texto físico, tener el texto físico para subrayarlo, para hacer anotaciones, aunque claro, Para eso también, tocar la hoja, pasar sentir, la hoja, palpar, sentir que vas avanzando en la lectura del libro. exactamente, y poner el separador del libro y dices, es mi objetivo, 10 páginas más, listo. Entonces, también eso es muy interesante, ¿no? Y por eso también ahí viene otra clase de arte, que es, por ejemplo, la portada. Las portadas de Claro. los libros te atraen muchísimo, ¿no? He conversado con otros colegas y decimos, a veces son contenidos que no son tan buenos y ves una portada excelente y dices, wow, lo quiero ver. Sí, lo compro. O lo contrario también, ¿no? Ajá. Muy bien, ahora muchas veces se dice que tal vez lo que equivale una canción para un cantante, es decir, que la grabó una sola vez y sigue ganando dinero esa misma canción, tal vez podría ser con el libro algo similar. Por supuesto, por supuesto. Mira, un bestseller, por ejemplo, ¿no? Y sin irnos tan lejos, o sea, muchos autores ecuatorianos, escribes ese texto y es referenciado en su target, en su espacio, toda la vida, ¿no? Porque se convierte en un libro fundamental para ello, sí, sí. Promedio, ¿cuánto tiempo? Vamos a hablar un libro de unas 10 páginas, 100 páginas. ¿Cuánto tiempo una persona se demoraría desde que tiene la idea en la cabeza? Ve, mira, lo que te comentaba antes, ¿no? Si el texto lo tiene desde cero y no sabe cómo escribirlo, si hacemos esto de las entrevistas y tal, va mucho a depender de la fluidez de las entrevistas, ¿no? Eso no te podría decir. No obstante, si alguien dice, mira, yo ya tengo un texto trabajado, pero quizá le falta orden, quizá le falta mejorarle algunas cosas,
me entregas ese texto a mí y yo te lo puedo devolver ya editado, Wow. ¿no? En unos 15 días, a lo sumo. A lo sumo. Si es que necesita antes, se puede trabajar antes. Pero, por ejemplo, en unos 15 días, bien trabajado el texto, ya le entrego una propuesta al cliente, digamos, hacia el potencial cliente, y él, claro, para que lo revise, lo chequee, cualquier sugerencia que tenga, y lo mandamos a diseño y luego de eso a la impresión o digitalización del texto. Muy bien, André. André es un experto en el tema de la edición y asesora a muchas personas para que hagan su libro. En cuanto, por ejemplo, a este código único que cada libro tiene, cuéntanos un poquito de qué se trata este código, cómo se lo maneja, cómo se lo saca. Es como más o menos la cédula del libro, por así decirlo. Me quitaste las palabras de la boca, en realidad. Iba a decir eso, ¿no? El código ISBN es la cédula del libro. Es muy sencillo de sacarlo. Te conectas con la cámara del libro y también te podemos dar asesoría. Le podemos dar asesoría en eso al cliente con la Cámara Ecuatoriana del Libro. Pero, ¿y qué tan importante es que un libro tenga ese código? Es importante ya que, digamos, tú autenticas tu trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, evitas que te copien sin citar, a eso voy, o sea, porque muchos te pueden decir, pero diciendo de quién es esta idea, quién la ha trabajado, que se merece. O sea, tú la has trabajado, es decir, o puede ser una idea que muchos ya han repetido, pero tú la dices a tu forma. Entonces, vale la pena, yo creo que sí, legalizarla formalmente, ¿no? Para que futuras generaciones, futuras personas, pues te vayan referenciando, sí. Qué bueno, excelente. Si yo te pidiera 3 razones por las cuales pues, podemos escribir un libro, ¿cuáles serían estas? Bueno, la primera de ellas te diría yo que podría ser dejar un legado, ¿no? Un libro es un legado, un libro es una profesión, un libro es una historia de vida, un libro es una era, incluso, por ejemplo, hablemos de un libro, la Biblia, ¿no? Claro. Hay algunos libros más, ¿no? En fin, son una era completa, recogen la era. Entonces, eso, ¿no? Recoge un aspecto importante de mi vida. Otra razón es que también con ese libro yo puedo también ayudar a más gente. O sea, un libro es un servicio también. Qué bueno, sí, claro. porque con eso yo estoy dando conocimientos. Es que imagínate, en tu campo de experiencia, lo que tal vez tú has logrado investigar, logrado sacar experiencias en 10 años, 20 años, 30 años o mucho más, lo puedes resumir en un libro y así vas a ayudar a la gente que también quiere conocer sobre ese tema. Exacto, exacto. Imagínate tú, cosas que a ti te tocaron, no sé, lo que tú bien dices, o sea, toda una carrera para entender y tú dices, no, lo voy a poner en 4 líneas. Entonces, esa información sintetizada y totalmente bien hecha, entonces es importante también. Qué bueno. O sea, y una tercera forma también yo creo que puede ser una meta personal. Claro. Claro, como todos decimos, sembrar un árbol, tener un hijo, hacer un libro, podría ser una de ellas, ¿no? Tener una meta personal y por ello escribo, ¿no? Es mi tesoro, o sea, me pueden quitar lo que sea, pero mi texto es algo completamente mío, más allá de cualquier circunstancia o momento. Qué bueno, André. Queremos agradecerte muchísimo por todas estas pautas que nos has dado. Las personas que estén interesadas, por favor, tienen que contactar al área comercial de André para que pues les guíen, les ilustren, les encaminen. Y quisiera que les digas tus últimas palabras a la gente que está viendo este podcast para que se animen a escribir el libro. Sí, pues queridos, a todas las personas que nos están escuchando, viendo, pues decirles que no tengan miedo, más bien que tengan toda esa convicción de que escribiendo su libro, bueno, en principio que escribir un libro no es un proceso complicado, que habemos profesionales que les podemos ayudar y asesorar desde el principio hasta la publicación de su texto, hasta el marketing de su texto, en fin. Y eso, o sea, que se animen a contar tus experiencias, a contar sus vidas, a contar sus cosas, sus principales ideas. Hay mucha gente que necesita escucharles, ¿no? Leerles. Entonces, pues, bienvenidos a este mundo del editorial. Bueno, muchas gracias, André, y esperemos de que toda la gente que te contacte salgan algunos bestsellers. Pues sí, así será seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, encantado.